Buenas, Ángel. Hola Marcos, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Estupendo. Después de esta súper interesantes charlas, a mí con la última, la verdad que me fue exactamente directa a algo que vivo casi todos los días y que realmente pues me va a ser de mucha utilidad. El tema de SLIs, slows, es algo que hasta hace poco, poco antes que Ramón lo mencionó en la Sí. charla de abril, pues sabía muy poco y a raíz de esa charla y luego con la información que nos compartió Josh hoy, la verdad que me está quedando ya más claro y lo estoy entendiendo y la verdad que es algo que debemos tener muy en cuenta o que debemos tener muy en cuenta. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. A mí me encantaron las sesiones de hoy. Tengo que decir que me voló la cabeza, lo comentábamos por el chat, cuando Guillermo, yo lo que te comentaba, esperaba unas slides, aunque Sí, sea para calentar, pero no, directamente empezamos con código empezamos fuerte. y cuando estás del otro lado, la verdad que es algo que agradeces, porque es, a ver, las slides están muy bien, ¿eh? Y que conste que a mí me encantan, yo las suelo utilizar en mis presentaciones, pero el hecho de ir directamente a código hay mucha gente que le encanta, es decir, ya me estás diciendo cómo montarlo. De hecho, te encuentras los problemas, que si el terraforming no te funcionó por esto o por aquello. Y además, date cuenta que estaba construyendo una organización en GitHub con código. O sea, ya no, Sí, ya no de sé si cero. es infraestructura como código, es construcción como código, no sé cómo llamarla. Sí. No, muy valiente, Guillermo ahí al intentar hacerlo, no intentar, no, y conseguir. Lo hizo. Porque además ya no es fácil hacer este tipo de cosas en directo con tan poco tiempo, Sí, sí. sino reponerse de pues un fallo El switch bueno, ese no que un hubo. fallo, pero problemas que pueden surgir y en el día a día, cuando lo estás haciendo y tienes Totalmente. todo el tiempo del mundo o tienes más tiempo, digamos, las puedes resolver y no hay ningún problema. En ese caso, pues en el momento lo resolvió y, oye, es como experiencia en directo. Totalmente. Y que Totalmente. demuestra una vez más que, bueno, pues que la gente que tenemos en las charlas, pues Hay sabe lo que tiene calidad. entre manos. Totalmente, totalmente. De hecho, yo cuando vi que no le funcionaba el botón de unmute, digo, ya verás, a ver lo que pasa, que no le funciona bien el navegador o lo que sea, pero se repuso, volvió otra vez al track y siguió y a mí me encantó la presentación que hizo. Sí, al final, yo la verdad que no tengo experiencia con Terraform y lo poco que vimos en la sesión, pues ya me da un indicativo de que luego lo comentaba Josh. En el momento que tienes una organización que necesita manejar, pues una organización, iniciativa, llámalo X, un proyecto que necesitas manejar 100, 200, 300, 500 usuarios en un repositorio, pues al final eso obviamente a mano no se va a poder hacer. Sí, Y sí, sí, sí. herramientas como lo que empezamos a ver hoy, pues es la manera Sí, de sí. hacerlo. De hecho, yo tenía varias preguntas. No sé si andará por aquí Guillermo en el caso de que ande, que nos dé un toque si se quiere unir. Pero yo tenía varias preguntas porque, por ejemplo, una cosa que me venía a mí en la cabeza era, vale, es cierto que si empiezas una organización de cero, pues perfecto, ¿vale? Los vas metiendo ahí y todo bien. Pero claro, ¿qué pasa si estás en la típica compañía, pues que tienes a todos tus usuarios en un Active Directory, lo tienes todo vinculado al famoso Active Directory de Windows y demás? Sí. ¿Cómo, cómo lo masajeas? ¿Cómo haces moverlo? ¿Cómo lo vas trasladando? ¿Cómo mantienes la sincronización? Ese tipo de integraciones entre lo que estaba comentando él y la realidad de otras empresas. Sí, sí, no, definitivamente. Al final, tener todos esos procesos organizados, versionados, que puedas tener que lo típico, si a ti te pasa algo, a alguien que lo esté gestionando le pasa algo, pues que el proceso esté automatizado hasta cierto punto y que sea fácil de manejar. Por lo poco que vi, como decía, no tengo experiencia, pero por lo poco que vi, parece bastante intuitivo y parece fácil de
no digo fácil, pero sencillo de configurar, sencillo de utilizar. Lo cierto es que Terraform para mí es una herramienta que conocí no hace mucho y para mí tiene un poder increíble. O sea, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a utilizarlo para despliegues de aplicaciones en Kubernetes para que se instalen los Helm packs, los Helm charts, y que se instale directamente. En lugar de tú tener que utilizar otra herramienta o utilizar el command line, directamente defines tu infraestructura en el sentido de, en este namespace de Kubernetes quiero que se instale este Helm chart, este Helm chart y este Helm chart, con estas propiedades, con estas imágenes de Docker inyectadas y demás. Lo que ya, y obviamente tienes para definir pues otros aspectos de infraestructura, creación de máquinas virtuales, un montón de cosas. Lo que me voló la cabeza ya fue este nivel de incluso meterse tan profundamente, o lo que a mí me parece muy profundamente, con una integración como puede ser con la de GitHub. La verdad que sí, y preguntas me surgían, pues la misma que tuvo Alberto, la tenía yo, digo, esto se puede integrar con Bitbucket porque... Eso me imagino que, claro. Claro, afectado estoy por eso y estaría genial con la complejidad que tiene. Claro. Me imagino que todo esto tiene, a ver, son herramientas que tienen ya bastante bagaje, digamos, y claro, me imagino que tendrán una buena integración con... Pero ahí justo está el detalle, porque si te fijas, Guillermo en cierto momento se puso a buscar por la integración para con Bitbucket. Y si te diste cuenta, la cantidad de resources que tenía disponible no eran tantas. Entonces, ahí es donde entra el mantenimiento de este tipo de herramientas open source. Terraform de por sí tiene un poder increíble y tiene una cantidad de integraciones, resources y demás para manejar prácticamente de todo. El problema es que si algo no está lo suficiente mantenido o no todas las features no tienes paridad en las features que te ofrece, al final es donde pierde un poco de fuelle. ¿Qué otras alternativas conoces que pueden suplir? A ver, aparte de Ansible tienes lo que puede ser el hermano pequeño, aparte de Terraform tienes lo que puede ser el hermano pequeño que es Ansible, ¿vale? Que se utiliza sobre todo para entornos de desarrollo. Terraform es más cuando quieres ir a producción. En ese sentido, como herramientas de infraestructura como código, yo la que más conozco es Terraform. Ansible, insisto, lo trabajé bastante a modo de desarrollo cuando tienes que hacer test de integración, por ejemplo. Pues haces que tu Jenkins ejecute en uno de los stages unos scripts de Ansible que te levanten 3 máquinas virtuales en las cuales instalas esta RPM, echan a andar y luego ejecutas otra parte, otro stage, para que salte el test de integración propiamente. Pero con Ansible es lo más potente y lo más sofisticado que conozco. Con Ansible sí que tengo un poco más de experiencia, que sí que lo utilicé para provisionar servidores para desplegar las aplicaciones. Todo, creación de los VPCs, de las subnets, de despliegue de todos los paquetes que se pueden necesitar y despliegue de la aplicación en sí con las distintas capas que pueda haber. Y eso sí que tengo un poco más de experiencia. Pero Terraform sí que nunca había visto... Con Ansible te va a ser muy natural en el caso de que te muevas, y de hecho te lo recomiendo que le eches un vistazo porque, insisto, el moverte de uno a otro es muy natural. Como decía antes, Ansible seguramente sea el hermano pequeño o el primo de Terraform. Terraform está súper determinado y yo creo que es más adecuado para entornos de producción. Sí. Yo recuerdo cuando conocí Terraform, que sobre todo lo que tenía en mente y lo que había leído es que te permite una abstracción súper etérea de tú defines todos tus recursos en un Terraform y luego automáticamente lo despliegas en la nube de Amazon o en la de Azure o en cualquiera. Parte de eso es cierto, pero luego cuando realmente te pones a trabajar te das cuenta que efectivamente tienes una sintaxis. Cambia poco, ¿vale? En lugar de llamarse resource AWS Create Cluster, en Azure se llamará Azure Create EKS. O sea, que guardan una cierta similitud que te ayuda a la transición de uno a otro. Exactamente. Que también va en su beneficio, porque alguien que vaya a crear una herramienta similar,
que a lo mejor les ponen tienen sus particularidades, Sí. pero tampoco pueden romper con el, digamos, el estándar o el... Exactamente. Y además, pero sobre todo es el hecho de que sí es cierto que muy fácilmente puedes crear 2 Terraform. O sea, ya no es que no te vale un Terraform para desplegar en 2 sitios, en la nube de Amazon o en la de Azure. Realmente tienes que tener 2 Terraform distintos, que se van a parecer mucho, que es cierto que la transición de uno a otro y programar uno y programar otro no es muy difícil, pero al final tienes 2. Entonces, es cierto que Terraform te ayuda, pero al final te tienes que picar 2 archivos TF completos si quieres desplegar. Por ejemplo, un caso de uso es tener un clúster de Kubernetes de cero. Pues tú puedes tener tu Terraform para hacer eso en Amazon y vas a tener que tener otro distinto para ponerlo en Azure. Sí. Insisto, cambia poco, la sintaxis suele cambiar muy poco, pero ya cambia y tienes que mantener dos estructuras. Así todo, vamos, el beneficio es acojonante. Sí. Si tienes que hacer todo eso a mano, con scripts de Bash o cosas de esas, haciendo QCTL por debajo, te puedes imaginar. Luego, con respecto... Dime. Sí, yo creo que ya querías cambiar a Josh y también quería yo cambiar ahí. La de Josh. Yo para mí el tema de SLAs, SLIs, SLOs sigue siendo tarea pendiente, te lo tengo que reconocer. Sí. Estaba chateando por detrás con Alberto, en plan, esto tenemos que hacerlo, hasta hay que ponerse manos a la obra porque justo lo que le preguntaba, el tema de las expectativas. ¿Cómo se te das expectativas no solo con los consumidores del servicio que tú ofreces, sino con tu propia organización? Internamente. Internamente. Yo creo que el primer paso es ese. El primer paso no puedes hacer nada hasta que no tengas unas métricas, digamos, unos SLIs, definidos y a partir de ahí continuar la conversación. Pero yo creo que el mensaje, uno de los takeaways es, aparte de los 3 que él ofrecía, es empezar a traquear, empezar a medir. Sí. Y una vez que mides, aunque tengas un error, un porcentaje de error por arriba, por debajo, pero ya estás como digamos, ya estás, no sé cómo decirlo, estás ya en la conversación y ya estás, y ya lo tienes en la cabeza, ya sabes que ya tienes una conversación alrededor de esos temas. Yo ahora mismo, la verdad, lo admito que ese tipo de estrategias no las utilizamos o no las utilizo en el día a día, pero sí que admito que serían muy interesantes y la verdad que tengo que empezar a investigar a ver cómo se ejecutan, porque luego al final dependerá también del contexto que tengas en la compañía o en la empresa donde estés, porque a lo mejor creo que esto funcionaría muy bien cuando tienes un producto, pero cuando estás construyendo ese producto, a lo mejor este tipo de medidas o este tipo de estrategias no funcionan tan bien. No lo sé. Claro, es que tú ponte en una situación, Ángel. Tú vas a un cliente de la empresa en la que trabajas y le dices, vamos a hablar de SLOs. Yo, sinceramente, yo soy cliente del producto que tú me estés vendiendo y ¿cómo que SLOs? Yo espero un 100%. ¿Esto tiene que funcionar siempre o qué? Como el Gmail. Claro. No falla nunca. Claro, ¿cómo abordas? ¿Cómo abordarías? Exacto, ¿cómo entablas esa conversación? Yo creo que hay que empezar por los números, a lo mejor... La realidad, ¿no? ¿O qué? Por la realidad, sí, por los datos, lo que te dicen los datos. Mira, esto es lo que podemos ofrecer y obviamente por los datos y por esto. En el momento que empiezas a hablar de... para llegar a es que los datos al final son... Es una evidencia que no puede, que es muy fácil de refutar, pero es que es lo que hay. Sí. Si quieres estos números, tienes que llegar a esto es lo que cuesta. Si quieres estos otros números, es lo que puedes obtener y lo que comentaba Josh. Si incrementas estos números por aquí, no vamos a poder llegar a todos estos otras cosas que queremos ofrecerte. Entonces, es esa conversación y yo creo que ahí es donde se puede navegar un poco ahí es donde necesitas esos porcentajes. Ahí es donde necesitas a Josh que converse y que consiga llegar a acuerdos. Porque, insisto, tú tienes un cliente que te puede suponer un revenue, una ARR de estos de
que te está soltando, yo qué sé, 1 o 2 millones de dólares al año y cuando digas, mira, tenemos estas condiciones, o sea, tenemos un SLO del 80, del 90 y luego por este lado, claro, como no podemos tenerlo todo y demás, y te va a decir, perdón. Claro. Ahí es donde necesitas... Yo creo que... Pues sí, la verdad es que sí. Y otra de las preguntas, yo creo, es cómo defines esos porcentajes. Es decir... Yo creo que te vienen definidos, tío. O sea, por el funcionamiento propio. Yo, por ejemplo, estamos ahora desarrollando un servicio interno, ¿vale? Que, pues, una vez más, en Steam que recopila información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel del servicio? Nosotros hemos montado un sistema de monitorización de ese servicio, entonces sabemos la cantidad de requests que recibimos en total, incluso a nivel de la solución completa, a nivel de cada uno de los microservicios que componen esa solución, ¿vale? Entonces, sabemos el tráfico que tenemos y el volumen de ese tráfico. El porcentaje de megabytes por segundo y requests por segundo. Vale, a partir de ahí, esas mismas métricas, en este caso estamos utilizando Prometheus y Grafana para tenerlo todo ahí, aparte de las métricas que te da el clúster. Al final lo que ves, o sea, el sistema te habla, tú ves esos dashboards y ves que tienes un 99.7 de requests OK. Ves tú, hostia, vamos a ver cuál es ese 0.2 que me estoy perdiendo y por qué. Yo quiero tener 100%, faltaría más. Y ahí es donde... Sabes que es imposible, pero ahí es donde llegas a la realidad. Empiezas a analizar y ves, vale, este 0.2 ¿de dónde viene? Vale, veo que en las requests not OK, veo que he tenido un error 500 a las 3 de la mañana y he tenido otro error 500 a las 7 de la mañana. Vale, analizas y ves que sobre ese horario has tenido unos picos de carga bestiales. Y dices tú, vale, ¿cuáles son los customers que tengo en esos horarios? Vale, gente de Estados Unidos. Es que, vale, por los horarios me cuadra y además me cuadra que la mayor cantidad de gente, digamos, los customers más gordos que utilizan esta solución y en cuestión de cantidad de customers vienen casualmente de Estados Unidos. Vale, me encaja. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Pues a nivel ya de implementación del software que tienes para esa solución, igual no es lo suficientemente ágil para recibir esos golpetazos de repente, es decir, pum, te llega un cañonazo y ya sea porque el Kubernetes no escaló rápido, por razones del sentido de la imagen es muy pesada y le cuesta traérsela, o a pesar de que esté en caché además, o porque tienes que implementar aplicaciones software que sean, como se dice, decir streaming no, pero que sean más reactivas, ¿vale? Que sean capaces de, en lugar de recibir pum, el golpe de frente, que utilicen la tecnología de voy asimilando poco a poco y así no muero. Que haga un poco de balanceo y que no llegue todo de golpe. Un error 500. Entonces, con lo que tienes, te da 99.7. A partir de ahí, es empezar a trabajar en los porcentajes que yo os estaba comentando. Añadir new features, mejorar la solución. Y es donde dedicas el tiempo, donde pones a tu equipo a trabajar. En ese 97 para llegar al 99, o claro, lo dejas en un 98 y le dices, pues ese 1% es donde tendría que meter a 3 manpower durante un año para llegar a ese nivel. Y otra cosa es, claro, yo en este caso no tengo la experiencia que tiene Josh, pero hay una cosa que me pregunto, y sobre todo por el punto que decía de inflar expectativas o ser realista con las expectativas que das a los consumidores. Tú ves que en tu dashboard te está dando un 99.7. Lo tienes durante un mes y dices tú, vale, 99.7 estable. Podría mejorar teóricamente podría mejorar un 0,2. Vale, vas a tus clientes y ¿qué les dices? Vamos a acordar un 99.7 de SLOs o SLAs o la métrica que quieras, o realmente lo bajas un poco para tener tú un margen de maniobra. Claro. Ese es un tema que yo ahí estoy perdido, sinceramente. Yo creo que ahí se necesita tener la experiencia de haberlo hecho antes, sí, y pasar por ello. En el momento que... Porque yo creo que ahí te tienes que ver en la situación. Y claro, si no utilizaste esa estrategia, nunca es difícil. Es que te puedes meter un marrón gordo, porque tú ponte que sí, que es un 99.7 estable.
pero la mierda va a ocurrir. O sea, en algún momento eso va a pegar un pico para abajo. Te va a llegar un 68 y como que aparecía en la imagen y tienes un vacío bastante que rellenar ahí bastante importante. Claro. Entonces, la verdad que es un tema muy interesante todo esto y hay que ponerse porque es necesario, sin duda. Sí. Pero bueno, por eso tenemos estas sesiones y tenemos a esta gente con esos conocimientos y este puede ser un punto de partida. Para mí sí. Todo el mundo para mí lo mismo. Otra cosa es el tiempo que tengamos. Sí. Pero bueno, yo creo que no sé si tienes alguna cuestión más que quieras comentar. Para ir cerrando, simplemente recordar a la gente que nos esté escuchando que ya lo anunciamos hoy. Hemos tenido el evento ahora de mayo, vamos a tener el de junio y vamos a terminar la mitad de temporada como en las series de televisión. Vamos a descansar julio y agosto para recuperar fuerzas un poco y que la audiencia también recupere energías, que el tema de estar todo el día en sesiones de Zoom, la verdad que es intenso. Es cansado, sí. Es cansado y luego ya volveríamos en septiembre. No obstante, la semana que viene, si os puedo decir que vamos a tener un evento en Twitch, lo iremos anunciando en las redes sociales. Vamos a tener a un par de compañeros y vamos a hablar un poco lo que es el desarrollo de software, cómo es la profesión, cómo se vive, las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos. Y en función de ese topic central, ya veremos por dónde viaje, porque últimamente me apetece hablar de criptomonedas y demás y todo se puede oír. Así que lo vamos a ir viendo. Muy bien. Iré leyendo cositas para seguir la conversación. A ver por dónde van los derroteros. Bueno, Marcos. Muy bien. Ángel, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego.